Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Primera de Corintios 9, del 10, del 19 al 23. Muy buenas, amigos y hermanos, amigos mesiánicos. Bueno, quiero hoy hablaros de ¿cuándo tiene sentido el judaísmo mesiánico? ¿Cuándo tiene sentido el judaísmo mesiánico? Pues fijaros, el judaísmo mesiánico tiene sentido en dos momentos. Uno, cuando tú eres judío, de padre judío, cuando eres israelí, y cuando te has convertido a Cristo Jesús o al Mesías Jesús, ¿no? Pues tiene sentido el judaísmo mesiánico en este caso. ¿Por qué? Porque tú vives, has nacido como judío y en la cultura judía, ¿no? Entonces no está mal que tú, siendo judío, guardes el judaísmo como cultura, pero no como ley. ¿Por qué? Porque ni el judío ni el griego ya está obligado a guardar la ley de Moisés, porque el fin de la ley es Cristo. Y como dice el autor de la carta a los hebreos, una carta escrita a los hebreos, el viejo pacto, ¿no? El viejo pacto está ya abrogado por su debilidad e ineficacia, ¿no? Entonces, si tú eres judío, si tú eres de origen judío, de sangre judía, y te has convertido a Cristo Jesús, tú puedes seguir siendo judío, guardando la cultura judía, pero no como ley, no pensando que por la ley de Moisés tú te vas a justificar, no, tú te vas a justificar gracias a Cristo Jesús. Y si trata de justificarte por la ley de la gracia de Dios, has caído, ¿no? Entonces, pero tú sí puedes guardar, practicar el judaísmo, guardar el sábado, las fiestas que se hablan en el Antiguo Testamento, el Purim, llevas tu kipá, hablas en hebreo, todo eso está genial, pero si lo haces como cultura, entonces no está mal si tú eres de origen judío, realmente judío, de padres judíos, no todos esos que dicen que son de origen judío y no lo son, creen serlo, pero no lo son, ¿sabes? Pero si tú eres realmente de origen judío, tú puedes guardar el judaísmo como cultura, más no como ley, porque ya no nos justifica la ley de Moisés. Nadie puede guardar la ley de Moisés, ni el judío ni el gentil. Pero Cristo ha cumplido la ley por nosotros y Cristo nos justifica por medio de su sacrificio. Entonces, en este caso, es uno de los casos que tiene sentido el judaísmo mesiánico. Y es si tú eres judío y tú guardas el judaísmo como cultura, más no como ley. Otro caso en el que el judaísmo tendría sentido sería si tú eres gentil o eres judío y tú tienes un ministerio para convertir a los judíos a Cristo Jesús o a Yeshua. ¿Por qué lo digo? Pues fijaros, aquí el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios 9, 19, 1 de Corintios 9, 19, ¿no? Que él, para ganar a los judíos se ha hecho judío, y para ganar a los gentiles se ha hecho gentil, y con los débiles se ha hecho débiles por tal de ganarlos para Cristo. Pablo era un estratega, ¿no? Pablo, por ejemplo, pues fijaros, cuando él va a Jerusalén, ¿no? Y fijaros, lo leo aquí, eso está en Hechos 21, dice que Pablo, cuando llegó a Jerusalén, ¿no? Pues los judíos que se habían convertido al cristianismo le dicen: oye, los fariseos están indignados porque dicen que tú no predicas la circuncisión y todo eso, ¿no? ¿Por qué no vas al templo y les pagas la ceremonia a unos cuantos de hermanos, ¿no? Para que vean que tú, aunque estés en contra de la circuncisión, porque ahora lo voy a leer, pues
pues eres realmente judío, ¿no? Entonces Pablo se hace aquí judío. ¿Para qué? Para ganarlos, para no enfadarlos, como una estrategia. Fijaros lo que dice aquí, Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya veis, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a su hijo, ni observen las costumbres. Y realmente eso es lo que Pablo enseñaba. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Y le dicen los ancianos: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Fijaros lo que le dicen los ancianos. Dice: mira, para que no se enfaden, porque si no van a reunirse todos aquí, tú llévate a estos 4 hombres, purifícate con ellos, págale los votos, ¿no? Para que todos vean que tú andas ordenadamente conforme a la ley, aunque a los gentiles les hayamos mandado esto, ¿no? Entonces era una estrategia. Os lo vuelvo a decir en primera de Corintios 9:19. Pablo, es una estrategia. Pablo le dice: con los judíos me hago judío y con los gentiles, por tratar de ganarlo. Pablo era una estratega. Fijaros, también vemos que el apóstol Pablo le manda a Timoteo que se circuncide. ¿Para qué? Como estrategia, para que los judíos no se enfaden, pero no porque tuviera que circuncidarse, sino como estrategia, porque seguramente Timoteo tenía un llamado con los judíos, un ministerio con los judíos. Entonces dice, después en Hechos 16, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Es decir, Timoteo era judío porque era nacido de un vientre judío, ¿no? Pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Lo circuncidó por causa de los judíos. No dice que lo circuncidó para que fuera un verdadero cristiano, no. Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo, como estrategia, le dice: circuncida a Timoteo por causa de los judíos, no para que sea un verdadero judío, porque Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino que lo importante, como dice el profeta Jeremías, es la circuncisión del corazón, ¿no? Entonces, este otro caso en el que tiene sentido el judaísmo mesiánico. Si tú eres gentil o si tú eres judío, está bien que tú hables hebreo, está bien que te pongas tu kipá, que guardes el sábado, los días de fiesta. ¿Para qué? Para ser, como decía Pablo, para hacerte judío con los judíos, para ganarlo como estrategia. ¿Cuándo no tiene sentido el judaísmo mesiánico? Cuando tú eres gentil y vives en una ciudad o en un país donde no hay judíos, y a ti te gusta hablar en hebreo, te gusta circuncidarte, te gusta ponerte una kipá, te gusta guardar el sábado, ahí no tiene sentido. Ahí no tiene sentido porque no tienes ni un ministerio con los judíos, ni eres de origen judío, ahí no tienes. Y entonces lo único que te puedes hacer es perder tu salvación, porque dice el apóstol Pablo: los que tratáis de justificaros por medio de la ley de la gracia habéis caído, porque estáis rechazando el sacrificio de Cristo y tratados de justificaros por medio de la obra de la ley, ¿no? Entonces nada, amigos y hermanos, en estos dos casos es lo único en los que el judaísmo mesiánico tiene sentido. Bien, si eres judío, de sangre judía, tus padres y tu madre son judíos y tú te has convertido a Cristo, sigue practicando el judaísmo, pero como cultura y no como ley, porque no podemos negar que el judaísmo
no solo a una religión, sino que se ha convertido también en una cultura, Entonces, si tú eres judío y te has convertido a Cristo, no pecas por guardar el judaísmo como cultura, como algo nacional, como algo cultural, pero no como ley, porque el que te justifica es Cristo Jesús. El viejo pacto, la ley de Moisés ha sido abrogada, como el autor de la carta a los Hebreos dice. El viejo pacto ha sido abrogado por su debilidad e ineficacia. El segundo caso en el que tiene sentido el judaísmo mesiánico es si tiene un ministerio con los judíos, como lo tenía Pablo, o como seguramente lo tuviera Timoteo, que fue circuncidado por causa de los judíos, no para ser un verdadero cristiano, sino por causa de los judíos. Si no, no judaíces, no te sujetes a la ley, porque de la gracia de Dios has caído. Y me despido con el precioso versículo de Pablo y recordando: el judaísmo mesiánico solo tiene sentido si tienes un ministerio con los judíos, o si eres judío y te has convertido a Cristo. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos.